Hola gente, buenas a todos. Mi nombre es Salvador, soy kinesiólogo y osteópata en Centrovast y bueno, decidimos armar un pequeño seminario para clarificar algunos conceptos sobre la prevención de lesiones, el entrenamiento de la zona media y la movilidad. Bueno, lo primero que me gustaría hablar es sobre qué es la prevención. Nosotros decimos que la prevención son pequeñas herramientas que tenemos en el entrenamiento como para evitar incomodidades, molestias o dolores a la hora de entrenar o de competir. Esto obviamente se aplica tanto al alto rendimiento como en deportes amateurs o en la vida cotidiana. Lógicamente que en el deporte de alto rendimiento es importante que el atleta esté la mayor cantidad de tiempo disponible, tanto para entrenar como para competir. Entonces, lo tomamos como una herramienta fundamental, todo lo que es la prevención de lesiones. En el deporte de amateur pasa algo parecido, ya por una cuestión de gusto de la persona. Cuanto menos partidos se pueda perder durante el año, mejor, o menos competencias se pueda perder durante el año, mejor. Y en la vida cotidiana es una cuestión de sentirse bien y tener mejor calidad de vida. Y siempre, y aplica en cualquiera de los tres casos. Bueno, ¿cuáles son estas herramientas que tenemos para la prevención? En primera instancia hablamos de movilidad, digamos, del trabajo sobre la movilidad del cuerpo. En segundo, sobre el control, digamos, o la conciencia del control, que es el trabajo de la zona media. Bueno, después algunos trabajos, métodos regenerativos, que esto sí se aplica más a la competencia, a la alta competencia, y el trabajo de la propiocepción. Bueno, lo primero de lo que me gustaría hablar es esto de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción, digamos? Para los que no saben, son estímulos o información que desde los segmentos viajan al sistema nervioso central, digamos, informando en qué posición o en qué situación está ese segmento. Entonces, de acuerdo a eso, el cuerpo tiene la capacidad de una respuesta refleja veloz, que no es consciente, digamos, nosotros no somos conscientes que estamos respondiendo ante ese estímulo. Obviamente después esto se hace consciente, llega al consciente y nosotros sabemos cómo está la rodilla, cómo está el tobillo, cómo está la cadera en determinada posición, lo mismo con la mano, con el codo, con el hombro, de acuerdo a todos estos sensores que están tanto en ligamentos, cápsula articular y músculos. No vale la pena mencionarlos ahora porque sería demasiado técnico, pero básicamente eso es la capacidad del cuerpo de sensar en qué posición estamos. Lógicamente esto también se complementa con el momento que se hace consciente, con la vista, con el tacto y con el sistema vestibular que está en el oído. El tema de la propiocepción es bastante controversial. Durante mucho tiempo se trabajó con bases inestables y desde nuestra postura, básicamente la propiocepción se trabaja permanentemente. Hay mejores formas o peores formas de trabajarla. Me parece que las bases inestables sí trabajan la propiocepción. Ahora estoy totalmente convencido y estoy seguro de que no es específico, digamos. En deporte estoy seguro que no tiene mucho sentido. Digamos, si usamos bases inestables para trabajar como una dificultad más para un ejercicio neuromuscular, está perfecto. Ahora, no va a estimular la prevención de lesiones, digamos, no va a ser beneficioso para prevenir una lesión porque es demasiado inespecífico, porque en ningún momento en el deporte estamos parados sobre una media esfera, golpeando la pelota o saltando hacia una media esfera. Entonces, lo que nosotros recomendamos en cuanto a lo que es el trabajo propioceptivo en deportistas es que sean lo más parecidos a una situación de juego y que tengan estímulos que se puedan repetir, digamos, en la situación. Y ni hablar que es estrictamente necesario que tengan estos ejercicios cierta imprevisibilidad, digamos, es que el deportista no sepa qué va a pasar, entonces que se pueda adaptar rápido. Ahí se trabajaría mejor, de mejor forma la propiocepción. Bueno, en cuanto a métodos regenerativos yo ni me meto, pero hay un montón, creo que de los más importantes es la alimentación, pero bueno, piletas de frío, frío-calor, botas de compresión, elongación, que también es algo bastante controversial, porque digamos, hay varios estudios que demuestran que la elongación no reduce el dolor post-actividad, pero bueno, a nivel pragmático se sigue utilizando y da cierto resultado con signo de pregunta. Pero bueno, no nos metemos en eso. Nosotros, todos los alumnos que vienen a BAST, saben que no fomentamos demasiado la elongación post-entrenamiento, sí una buena alimentación después de entrenar, sino más bien nosotros lo que trabajamos es la movilidad previo al entrenamiento con ejercicios de flexibilidad dinámica. Ahora sí vamos un poquito más a lo que nos compete, que es el core. Bueno, ¿qué es el core o qué es la zona media?
está compuesta por músculos, ligamentos, tejido conectivo, digamos, tendones, fascias y demás, y obviamente el esqueleto, ¿no? Nosotros hablamos de que son los músculos del centro del cuerpo, que es lo que nosotros podemos trabajar, digamos, en la parte activa. Nosotros no podemos trabajar sobre el aparato óseo ni el aparato articular. Entonces, trabajamos sobre los músculos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estos músculos? Bueno, todos los que son la parada abdominal, digamos, músculos de la espalda, que son los multífidos y los extensores de la columna, el diafragma y el piso pélvico. Y las funciones principales de estos músculos son proporcionar estabilidad tanto a la columna como a las cinturas pélvica y escapular. Y por supuesto transmite la fuerza que viene desde el miembro inferior hasta el miembro superior y viceversa, digamos, al revés también. Es importante saber que tenemos que tener un punto fijo para que nosotros la fuerza la hagamos de mejor manera, digamos. Van a ver la próxima imagen y por qué nosotros precisamos estabilidad tanto en la columna como en las cinturas. Entonces, de cintura nosotros hablamos de la escápula y de la pelvis, que acá no está tomada articulación o como un segmento aparte, pero sí está tomada la zona lumbar. Entonces nosotros decimos que el core trabaja sobre la estabilidad de la zona lumbopélvica y de la zona tóracoescapular. Y lógicamente acá muestra también, esto es una imagen de un libro de Michael Boyle, como el resto de las articulaciones y las periféricas a donde nosotros estamos trabajando la estabilidad suelen ser móviles, tanto la cadera como el hombro principalmente son articulaciones muy móviles, son las más móviles del cuerpo, digamos, porque trabajan en los tres planos, tanto en flexo-extensión como en lateralidades y en rotaciones. ¿Cómo trabajar sobre esta zona media? Si nosotros decimos que provee estabilidad, tenemos que intentar no generar movimiento, digamos, que no se genere movimiento. Entonces, por eso se trabajan los antimovimientos, antiflexión, antiextensión y antirrotaciones. Vamos a mostrar algunos videitos sobre el tema para que se aclare un poquito el asunto. Bien, entonces nosotros dijimos antiflexión, por ejemplo, un ejercicio, o antiextensión, acá tenemos uno, antiextensión, en la plancha frontal. Entonces, como dijimos, siempre que trabajamos la zona media, tenemos que trabajar en isometría de toda la columna lumbopélvica. Por ejemplo, en este caso, bueno, hay ni hablar que también estamos trabajando la zona escapular, pero en este momento, por el peso de la gravedad, el cuerpo tendría que extenderse, digamos, o la columna tendría que extenderse. Entonces hacemos fuerza para provocar esa antiextensión o para no provocar la extensión después. Este ejercicio es un ejercicio antiflexión. De nuevo, por el peso de la gravedad nosotros tenderíamos a flexionar la columna, entonces tenemos que hacer fuerza con todo el aparato extensor para que no se flexione esa columna. Bueno, en cuanto a antilateralidad, le puse dos ejemplos. Estos son los ejercicios más comunes, después hay un montón de variantes y un montón de formas de hacer más difícil los ejercicios. Bien, este es un ejercicio de antilateralidad. Otro ejercicio de antilateralidad que podemos ver es la caminata de granjero asimétrica, que también se hace bastante. Es decir, al agregar un peso en una de las manos, el cuerpo debería hacer fuerza para no lateralizarse y mantener la columna estable. Entonces, por eso es un ejercicio de antilateralidad. Y por último, tenemos un ejercicio de antirrotación. Los más comunes son los Pallof, pero puse una variante un poquito más para que se entienda. Por ejemplo, remo de pie a un brazo. Si no tenemos la zona media estable, produciríamos una rotación del tronco, ¿sí? De la zona media. Entonces, lo primero es estabilizar y después realizar el movimiento del brazo. Es importante que quede claro esto, que la zona media, para trabajar a modo preventivo, debería ser con ejercicios isométricos de antiextensión, antiflexión, antilateralidades y antirrotaciones. Y que todo lo que es ejercicio de movilidad en la zona lumbar tienen cierto riesgo de lesión, digamos, o no son específicos en lo que nosotros lo vamos a usar. Por eso se habla tanto y también es algo controvertido, el tema de los crunch abdominal, el abdominal normal, porque esta zona no está preparada para ser tan móvil ni en tantas repeticiones, digamos. No es algo que está totalmente prohibido y me parece que sí se puede trabajar, pero definitivamente no actuaría como un método de prevención de lesiones. Y sí, en el caso de que tengas algún antecedente previo de patología lumbar, principalmente alguna discopatía, te puede producir alguna molestia, algún dolor. Bueno, entonces, en conclusión, ¿cómo trabajaríamos la prevención de lesiones? Lo primero y lo más importante, que yo todavía no dije después del tiempo que llevamos de charla, es que
tiene que ir adecuado a cada cuerpo y a cada persona. Digamos, no todos tienen la misma forma, la misma posturología, digamos, y la misma composición. Entonces, de acuerdo a una correcta evaluación personalizada, se puede hacer un plan de prevención. Nosotros podemos trabajar ejercicios preventivos a nivel general, pero no serían específicos y no serían 100% efectivos. Es decir, efectivo nunca va a ser ningún plan de prevención porque después hay un montón de factores que nosotros no podemos controlar en el momento de las lesiones o los dolores, como puede ser el estrés o la mala alimentación. Pero bueno, en todo lo que es entrenamiento, lo primero es intentar evaluar y concientizar esos pequeños déficits que tiene cada uno como para después trabajarlo. Entonces, después de esa evaluación, de esa correcta evaluación, tiene un montón de métodos evaluativos y no hace falta hablar sobre el tema, pero tanto de longitudes musculares como de movilidad, que es básicamente lo mismo, y de control. ¿Y por qué yo relaciono el control con el entrenamiento del core? Porque uno puede hacer una plancha de 10 minutos si quiere ahora, pero si no entiende qué es lo que está contrayendo para hacerlo y cómo aplicarlo después a un ejercicio o a la vida cotidiana, no tiene demasiado sentido. Entonces, lo más importante de todo esto es el control, entender para qué sirve cada ejercicio y cómo lo transfiero después a un ejercicio convencional. Digamos, la zona media en VAS, por ejemplo, no la trabajamos como un fortalecimiento, sino como una activación y siempre previo a entrenar. Entonces, con una correcta activación de la zona media, después podemos transferirlo sí a los ejercicios del cuerpo de la rutina. Entonces, la idea es hacer una sentadilla o hacer un peso muerto y entender cómo activar el core. Y obviamente el trabajo de movilidad también tiene que ser específico y repercute directamente. La idea es ver al cuerpo con integridad, que una falla en la movilidad, por ejemplo, del tobillo puede influir directamente sobre un dolor lumbar. Entonces, también ser consciente de eso es importante. Entonces, como dije, el control y la concientización, y después sí la especificidad y la mecanización. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a trabajar con un boxeador, no es lo mismo que trabajar con un futbolista y no es lo mismo que trabajar con un oficinista. Entonces, básicamente a eso se refiere con la especificidad y la mecanización. La mecanización es un poco hacerlo, digamos, en cantidad, cosa que el sistema nervioso procese esa información y la haga como algo habitual. Creo que no me queda nada, dar algunos pequeños consejos sobre algunas cosas particulares que me había dejado anotado acá. Por ejemplo, hay un error bastante común que es confundir a la cadera con la columna lumbar. Entonces yo ahora tengo una imagen de un esqueleto que ahora les voy a mostrar, que puede aclarar un poquito el asunto. Bueno, acá vemos una imagen del esqueleto, nada más que los huesos. A lo que nosotros llamamos la cadera es a esta articulación, ¿sí? Entonces, que como yo dije previamente y vimos en el esquema anterior, debe ser móvil. Esta zona debería ser estable. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, añadiendo todo el sistema ligamentario. Ven como toda la zona lumbopélvica está repleta de ligamentos que deberían proporcionar estabilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una inestabilidad en la zona media, estos ligamentos se pueden ver afectados. Digamos, propioceptivamente le van a dar una información probablemente dolorosa al sistema nervioso. En cambio, la cadera tiene menos tejido ligamentario. Entonces está preparada para moverse más. Después si vemos el aparato muscular, que lo voy a mostrar acá, bueno, lo importante de esta imagen es que entiendan que si esto no está estable, todos estos músculos que también se insertan en la zona, o terminan en la zona de la pelvis, van a actuar como compensadores y ahí aparecen algunas lesiones, como algunas tendinopatías o lesiones isquiotibiales o lesiones de recto anterior en el cuádriceps. Realmente es preventivo tener fuerte la zona media porque si no pueden aparecer estos músculos a compensar y a trabajar como estabilizadores cuando realmente son movilizadores. Otra cosa que me gustaría mostrarles es el diafragma y cómo actúa el diafragma en nuestra estabilización lumbopélvica. El diafragma es un músculo respirador, es el músculo respirador. Como ven, es como si fuese una cúpula que divide el tórax de la cavidad abdominal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Básicamente, cuando se aplana, baja las vísceras y aumenta el espacio torácico, entonces por eso entra el aire, ¿sí? Por disminución de presión, entra el aire. ¿Por qué decimos que también lo podemos utilizar como control de la zona media? Nosotros decimos que lo importante para controlar la zona media es el aumento de presión intraabdominal. Entonces, como dijimos, si el diafragma baja y se aplana, aumenta la presión intraabdominal, entonces previene el movimiento excesivo en toda la zona. Por eso, generalmente cuando levantamos cargas
elevada, por ejemplo, haciendo un peso muerto, está buena la herramienta de hacerlo en apnea inspiratoria, digamos. Inspirar, mantener el aire en la panza, hacer el movimiento y al final del movimiento, cuando ya terminamos, largar el aire. Es un mecanismo antilesivo bastante efectivo y que tiene mucha lógica. Acá tenemos el diafragma y el piso pélvico. Ambos actúan en el trabajo de la zona media y son importantes para mantener esta presión intraabdominal y prevenir de demasiado movimiento de la zona lumbar, que debería ser estable. Creo que ahora sí no me quedó nada por decir. Entonces, como conceptos, que lo importante básicamente en esto es hacer una correcta evaluación y de acuerdo a eso sí trabajar la movilidad que nosotros tenemos en déficit, sí trabajar el control que tenemos en déficit, que puede ser desde el trabajo escapular o el trabajo de control de la zona lumbopélvica, y después hacerlo, activarlo antes de entrenar, movilizar antes de entrenar y después aplicar todo eso al entrenamiento, que después va a ser más fácil de aplicar todavía en el deporte o en la vida cotidiana. Eso es todo, espero que más o menos hayan quedado claros los conceptos. Y bueno, cualquier cosa, de todas maneras, tienen la posibilidad de escribirnos si les quedó alguna duda y espero que les sirva. Les mando un saludo a todos.